Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con el alto al fuego entre Israel y Hezbollah y las reacciones a la orden de detención contra el mandatario israelí Benjamin Netanyahu. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania y la tensión por los ataques a Rusia con misiles de Estados Unidos y el Reino Unido, de la cancelación de los juicios contra Donald Trump, de las elecciones en Uruguay y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. División en el mundo ante las órdenes de captura de líderes israelíes y un líder de Hamás. El ejército israelí anunció el viernes haber matado en Gaza a 5 milicianos de Hamás. Israel aprobó un acuerdo de cese el fuego con Hezbollah en Líbano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó el jueves que el conflicto en Ucrania tiene ya visos de guerra mundial. Informes, Ucrania está perdiendo terreno en la provincia rusa de Kursk. La COP29 llegó en la madrugada del domingo a un acuerdo sobre la financiación climática entre los países ricos y los países en desarrollo. Irán anunció el domingo que sostendrá conversaciones esta semana sobre su programa nuclear con Francia. El excongresista de Florida, Matt Gaetz, se ha retirado como candidato del presidente electo Donald Trump para fiscal general. La Fiscalía de Venezuela abrió el viernes una nueva investigación contra la líder opositora María Corina Machado. La policía brasileña recomendó el jueves inculpar al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Yamandu Orsi, ganador de las elecciones presidenciales en Uruguay, será el encargado de devolver a la izquierda al poder en el país sudamericano. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. La decisión de la Corte Penal Internacional de ordenar la detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu generó una gran controversia a nivel mundial y las reacciones continuaron con el correr de los días, tanto a favor como en contra. El tribunal apuntó contra el mandatario y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y contra la humanidad, como asesinato, persecución y otros actos inhumanos contra civiles. La Corte analizó por casi 6 meses el pedido del fiscal general Karim Khan en medio de fuertes presiones de Estados Unidos e Israel, que incluyeron una denuncia anónima por acoso sexual contra el fiscal. Además, un alto cargo de Washington le había dicho al tribunal que se había creado para actuar contra países tercermundistas y matones como Putin, y no contra aliados de Occidente. Y 12 líderes republicanos amenazaron con duras sanciones. Por otra parte, la Corte también acusó al jefe del ala militar de Hamás, Mohammed Deif, por crímenes de lesa humanidad. Más tarde, Netanyahu acusó a la Corte de antisemitismo y de intentar impedirle defender su país. A su vez, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que había sido escandaloso y su vocera, Karine Jean-Pierre, sostuvo que el tribunal no tenía jurisdicción y que el proceso estuvo cargado de errores. Asimismo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, comunicó que iba a invitar a Netanyahu como forma de protesta. Y por el otro lado, Irán consideró el dictamen como la muerte política del régimen sionista, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo que la decisión no había sido política porque también se apuntó contra Hamás, y llamó a respetarla, al igual que países como España y Colombia, y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. División en el mundo ante las órdenes de captura de líderes israelíes y un líder de Hamás. Estados Unidos rechazó el pedido de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. Rechazamos fundamentalmente la decisión del tribunal de dictar órdenes de detención contra altos funcionarios de Israel. Seguimos profundamente preocupados por la precipitación del fiscal al solicitar órdenes de detención y por los preocupantes errores del proceso que condujeron a esta decisión. Estados Unidos ha dejado muy claro que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto. El presidente estadounidense Joe Biden tachó de escandalosa la orden de detención de la Corte Penal Internacional. Por su parte, Netanyahu denunció la decisión como antisemita. Esta es una medida antisemita que tiene una meta: impedirnos de ejercer nuestro derecho natural a defendernos contra nuestros enemigos que se levantaron contra nosotros para destruirnos. La presidencia de Argentina también consideró de su lado que la decisión ignora el derecho legítimo de Israel a defenderse frente a constantes ataques de organizaciones terroristas. Pero en la Unión Europea la reacción fue opuesta y consideró que la decisión no es política y que también pide la detención del jefe militar de Hamás, Mohammed Deif. It is not a political decision. It's a decision of a court.
No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia, de un tribunal internacional de justicia. Y la decisión del tribunal debe respetarse y aplicarse. Colombia, España, Jordania, entre otros países, también respaldaron la solicitud de la Corte Penal Internacional. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch apoyaron asimismo el pedido para mostrar que nadie está por encima de la ley. La orden de detención contra Netanyahu volvió a evidenciar la fuerte división en la Unión Europea, aunque solo Hungría llamó a no cumplir con la orden del tribunal. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, consideró que la Corte se había equivocado al poner al mismo nivel a Israel y a Hamás, pero aseguró que se verían obligados a cumplir con la orden, mientras que el Reino Unido afirmó que respetaban la independencia del tribunal y Francia lo calificó como un garante de la estabilidad internacional. Además, agregó que siempre habían advertido contra el incumplimiento del derecho internacional humanitario. Y más tarde Israel respondió bombardeando nuevamente la Franja de Gaza, dejando decenas de muertos, pero anunció que había asesinado a 5 miembros de Hamás que habían participado del ataque del 7 de octubre. A su vez, también se destacaron los ataques contra los campos de refugiados de Al-Maghazi y Al-Bureij, en el centro del enclave, en los que murieron 7 palestinos, incluyendo 4 niños. Y al mismo tiempo Israel continuó bombardeando el Líbano, sobre todo Beirut, donde destruyó un edificio residencial de 8 pisos con el objetivo de matar a un alto cargo de Hamás. Pero la organización aseguró que no se encontraba ninguno de sus miembros y que en realidad se pretendía hacer descarrilar las negociaciones de paz, después de que el enviado de Estados Unidos, Amos Hochstein, viajara a la región para acercar posturas. Además, Washington proponía el despliegue del ejército libanés en la frontera, pero Israel no dejaba de atacarlo, aunque no participaba de las hostilidades, y se denunció otro militar muerto y por lo menos 18 heridos, varios de ellos de gravedad. El ejército israelí anunció el viernes haber matado en Gaza a 5 milicianos de Hamás implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023, un día después de que la Corte Penal Internacional emitiera un mandato de detención del primer ministro israelí. El bombardeo dejó además decenas de muertos y desaparecidos, según fuentes médicas del territorio palestino. Pánico en el centro de Beirut. Una andanada de bombardeos israelíes en la madrugada del sábado destruyó un edificio residencial de 8 pisos y mató a una quincena de personas. Más de 60 resultaron además heridas. Una fuente de seguridad libanesa dijo a la France Press que el bombardeo tuvo como objetivo un alto cargo del movimiento pro-iraní Hezbollah. Amin Sherry, un diputado de la formación islamista, negó por su parte que hubiera un dirigente del movimiento en el lugar. En el este y el sur del Líbano, al menos 30 personas murieron también por bombardeos israelíes, según el Ministerio de Salud. La Agencia Nacional de Noticias libanesa afirmó que el ejército israelí trata de hacerse con el control de Hiam, localidad del sur cerca de la frontera. La última escalada se produce después de que un enviado estadounidense viajara a la región en un intento de llegar a un acuerdo para poner fin a meses de enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, que han desembocado en una guerra total. La propuesta actual contempla un alto al fuego de 2 meses, durante el cual las fuerzas israelíes se retirarían del Líbano y Hezbollah pondría fin a su presencia armada a lo largo de la frontera sur. Miles de soldados más del ejército libanés patrullarían la zona fronteriza con fuerzas de paz de la ONU y un comité internacional supervisaría la aplicación del acuerdo. Washington sostenía que las posturas de las partes no estaban tan alejadas y que un acuerdo estaba más cerca que nunca, a pesar de que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, insistía en que no había nada que negociar hasta la victoria absoluta. Y quien intentaba jugar un rol constructivo era el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que viajó al Líbano y pidió presionar tanto a Hezbollah como a Israel para que aceptaran la propuesta de Estados Unidos. Y llamó a enfocarse sobre todo en este último, destacando que parecía que el gobierno de Netanyahu no estaba interesado en un alto al fuego que respetara la soberanía del Líbano. Además, afirmó que los ataques contra infraestructura civil en zonas densamente pobladas eran una violación de la ley internacional que regulaba las guerras y confirmó que la Unión Europea apoyaría al ejército libanés con 200 millones de euros para que pudiera retomar el control de todo el territorio.
Por otra parte, defendió la necesidad de que Francia formara parte del proceso de paz, a pesar del rechazo de Israel por las recientes críticas del elicio. Mientras tanto, aumentaba la presión sobre Netanyahu, que parece cada vez más solo, y ahora apuntó contra los mandos militares de su propio ejército, afirmando que le habían escondido información que beneficiaría a Hamás, lo que calificó de traición. El primer ministro dijo además que las autoridades castrenses y los jefes de los servicios de seguridad habían atacado injustamente a uno de sus asesores, que fue acusado de filtrar información clasificada. Y todo esto en medio de la continuidad de las multitudinarias protestas en todo el país, que reclamaban un alto al fuego que permitiera liberar a los rehenes. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, urgió el domingo en Beirut a alcanzar un alto el fuego inmediato entre Israel y Hezbolá en Líbano. Borrell se reunió con el presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri, y el primer ministro Najib Mikati. We see only a possible way ahead. Solo vemos un camino posible, un alto el fuego inmediato y la plena aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un alto el fuego inmediato y simultáneo de todas las partes. Immediate and simultaneous ceasefire by all parties. La resolución de la ONU puso fin a la anterior guerra entre Israel y Hezbolá en 2006 y estipula que solo el ejército libanés y los cascos azules de la ONU pueden estar en la frontera sur del Líbano, lo que implica la retirada del grupo chiita y de los soldados israelíes de la zona. We must pressure the Israeli government and maintain the pressure in Hezbollah. Debemos presionar al gobierno israelí y mantener la presión sobre Hezbolá para que acepte la propuesta estadounidense de alto el fuego. Esta propuesta está pendiente de un acuerdo final con el gobierno de Israel. Ha sido un ataque verbal sin precedentes por parte de un primer ministro israelí. En medio de una guerra en múltiples frentes, Benjamín Netanyahu apuntó directamente a las Fuerzas Armadas del país. En un video de 9 minutos publicado en las redes sociales, afirmó que tanto él como el Estado habían sido traicionados por los jefes del ejército y de los servicios de seguridad, alegando que habían ocultado información sobre la estrategia de Hamás y atacado injustamente a un asesor de Netanyahu, acusado a principios de esta semana de filtrar información clasificada con la intención de perjudicar la seguridad del Estado. Y la presión finalmente dio resultados, dado que Israel terminó aceptando las condiciones propuestas por Estados Unidos para un alto al fuego con Hezbolá, pausando su frente norte por lo menos por 60 días, pero dejando activas las operaciones contra Hamás en Gaza. Con este acuerdo, tanto Israel como Hezbolá tendrían que retirarse de la frontera, lo que permitiría el retorno de los evacuados a ambos lados, mientras que el gobierno libanés se comprometió a no permitir el rearme de la organización islamista. No obstante, Netanyahu intentó justificarse ante sus socios extrema derecha, contrarios a cualquier tipo de acuerdo, y advirtió que la duración del alto el fuego dependía de que se respetaran las condiciones, ya que Washington les había dado plena libertad de acción militar para volver a atacar si Hezbolá trataba de rearmarse, si disparaba un cohete o si cavaba un túnel, por lo que se asegura que la paz es muy frágil. Además, afirmó que esto les permitía centrarse en la amenaza iraní y que las tropas descansaran y repusieran armas, aprovechando para criticar los retrasos en las entregas por parte de Estados Unidos. Por último, destacó que con Hezbolá fuera de escena, Hamás se quedaba todavía más solo. A su vez, Estados Unidos estará a cargo de la supervisión del tratado junto al Reino Unido, Alemania y Francia, que finalmente fue incluida en el proceso. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden celebró el alto el fuego, declarando que esperaba que fuera el preludio para la paz en Gaza, que dijo que podría llegar antes de que terminara su gobierno. Además, afirmó que el acuerdo estaba diseñado para un cese permanente de las hostilidades y pidió por un Estado palestino. Israel aprobó un acuerdo de cese el fuego con Hezbolá en Líbano. La tregua impulsada por Estados Unidos y Francia deberá poner fin a más de un año de disparos transfronterizos y 2 meses de guerra abierta entre Israel y la poderosa formación libanesa, armada y respaldada por Irán. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que su gobierno podrá así concentrarse en las tensiones con Irán y en la guerra con Hamás en Gaza, pero le hizo una advertencia al movimiento islamista libanés. Si Hezbolá viola el acuerdo e intenta rearmarse, atacaremos. Si intentan reanudar sus actividades terroristas cerca de la frontera, atacaremos. Si lanzan un cohete, cavan un túnel o introducen un camión con misiles, atacaremos.
Según la oficina del primer ministro, Netanyahu habló por teléfono con el presidente estadounidense Joe Biden y le agradeció su implicación para alcanzar el acuerdo. Biden a su vez celebró la buena noticia e indicó que la tregua empieza a regir en la madrugada del miércoles, al día siguiente de violentos bombardeos israelíes en Beirut, la capital. El mandatario estadounidense se refirió también al conflicto en Gaza, donde Israel combate al movimiento islamista palestino Hamás. En los próximos días, Estados Unidos hará otro esfuerzo con Turquía, Egipto, Qatar, Israel y otros para lograr un alto el fuego en Gaza, con la liberación de los rehenes y el fin de la guerra sin Hamás en el poder. Biden recalcó que la única opción que tiene Hamás es la de liberar a los rehenes, incluidos los ciudadanos estadounidenses que tienen en su poder, y reiteró que Israel tiene el derecho de defenderse si Hezbollah o cualquier otro movimiento rompe el acuerdo de alto el fuego que entrará en vigor en Líbano. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para ir a Europa. La guerra en Ucrania está a punto de convertirse en una guerra mundial, después de que Estados Unidos y el Reino Unido levantaran las restricciones para que se atacara con sus misiles de largo alcance cualquier punto de Rusia. El Kremlin había advertido que este paso sería considerado como el involucramiento directo de la OTAN en el conflicto, ya que los sistemas no pueden ser disparados sin la participación de tropas de Estados Unidos en el caso de los ATACMS y británicas en el de los Storm Shadow. Y después de que Ucrania atacara Briansk con estas armas, el mandatario ruso Vladimir Putin dijo que ahora tenía derecho de apuntar directamente contra los aliados y que no descartaba atacar a los países que habían suministrado armas a Kiev, agregando que el conflicto ya estaba adquiriendo tintes globales. Una consideración que también hizo el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, que advirtió sobre los peligros de una tercera guerra mundial. Occidente todavía no mostró pruebas del supuesto despliegue en Kursk de tropas norcoreanas, pero esto ya hizo que Corea del Sur se dispusiera a enviar armas a Ucrania. Y ahora se denunció que Rusia había tomado una gran cantidad de mercenarios de Yemen, aunque tampoco se mostraron pruebas. A su vez, Francia y el Reino Unido volvieron a discutir la posibilidad de enviar tropas a combatir directamente contra Rusia, o por lo menos facilitar la llegada de mercenarios de sus países, aunque ya hay una gran cantidad, sobre todo en Kursk. Las potencias europeas están intentando responder al próximo gobierno de Donald Trump, que podría dejar de ayudar a Ucrania, mientras algunos especialistas advierten que podría colapsar si Rusia continúa avanzando al ritmo actual. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó el jueves que el conflicto en Ucrania tiene ya visos de guerra mundial. El mandatario ruso aseguró que no descarta golpear a las potencias occidentales que suministraron a Kiev armas empleadas para atacar a Rusia. Nos consideramos con el derecho a utilizar nuestras armas contra instalaciones militares de aquellos países que permitan usar sus armas contra nuestras instalaciones. Y si hay una escalada de acciones agresivas, responderemos con la misma decisión y de forma reflejada. Putin confirmó en un breve discurso televisivo que Rusia había disparado contra Ucrania un nuevo tipo de misil balístico hipersónico en su configuración desnuclearizada, en respuesta a los bombardeos ucranianos con misiles occidentales contra territorio ruso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró que el disparo contra Dnipro en el centro-este del país es un acto de un vecino enloquecido que usa a Ucrania como terreno de ensayo militar. Se trató de una acción inédita en más de 2 años y medio de guerra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Rusia avisó a Estados Unidos con una antelación de 30 minutos sobre su intención de disparar un misil hipersónico. Puedo confirmar que Rusia lanzó un misil balístico experimental de alcance intermedio. Este IRBM estaba basado en el modelo de misil balístico intercontinental RS-26 Rubes de Rusia. La Casa Blanca señaló a Rusia de ser responsable de empezar la guerra en Ucrania y de intensificar su agresión al territorio soberano de ese país. Putin declaró además que su país está preparado para cualquier escenario, incluso para usar armas nucleares, tanto frente a Ucrania como frente a las potencias occidentales. Y como veíamos en el informe, Rusia respondió a los ataques con ATACMS y Storm Shadow lanzando un nuevo misil hipersónico de medio alcance que impactó en la ciudad de Dnipro. Washington y Moscú habían acordado destruir este tipo de armamento en 1987 con la firma del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que fue un gran paso hacia los siguientes acuerdos de desarme. No obstante, Estados Unidos se retiró del tratado en el 2019, lo que terminó siendo un grave error, ya que Rusia respondió tomando la misma decisión al día siguiente y ahora es el único país que tiene este tipo de armamento.
el misil destruyó una fábrica militar, pero más allá del objetivo, lo importante fue que la prueba fue un éxito, demostrando que tenía esta capacidad y que el misil contaba con una gran precisión. Poco después, Putin felicitó a los creadores del misil, que tiene capacidad para aportar armas nucleares y es imposible de interceptar, y pidió que se diera comienzo a su producción en serie, porque permitía garantizar la integridad territorial y la soberanía de Rusia. A su vez, Ucrania aumentó los llamados a sus aliados para que se involucraran y dieran comienzo a la Tercera Guerra Mundial, sabiendo que no podría responder a este tipo de misil, y convocó a una reunión urgente con la OTAN en un intento de analizar una respuesta conjunta. Por su parte, el vocero de la alianza, Farhad Aklala, dijo que el misil no iba a cambiar la voluntad de ayudar a Ucrania ni modificaría el curso de la guerra, pero se evidenció una gran preocupación. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el viernes iniciar la producción en serie del misil hipersónico Oreshnik, después de que el ejército ruso lo usara para bombardear la ciudad ucraniana de Dnipro. En una reunión televisada con altos mandos militares, Putin añadió que seguirán haciendo pruebas con ese misil. La prueba fue un éxito, los felicito por eso, y como ya se ha dicho, continuaremos con estas pruebas, incluso en condiciones de combate, dependiendo de la situación y de la naturaleza de las amenazas a la seguridad de Rusia. El mandatario dijo además que Rusia tiene una reserva de estos misiles listos para uso y afirmó que nadie más en el mundo dispone actualmente de ese tipo de armamento. Es muy importante que tanto los soldados en el frente como nuestros ciudadanos en general sepan que contamos con una base tecnológica colosal y una sólida retaguardia industrial y científica para proteger nuestra seguridad. Y el sistema de armas que se probó ayer es otro garante fiable de la integridad territorial y la soberanía de Rusia. El Oreshnik es un misil balístico con capacidad nuclear de alcance medio, lo que supone que puede alcanzar blancos situados en un rango de 3.000 a 5.500 kilómetros. Rusia disparó el jueves ese nuevo tipo de misil balístico hipersónico sin carga nuclear contra un emplazamiento militar en Dnipro, en el centro-este de Ucrania. Mientras tanto, Rusia continúa avanzando en casi todo el frente, sobre todo en Donetsk, donde se acerca la toma de importantes localidades como Velika Novosilka y Kurajove, pero también se destacan avances al noreste, en la región de Kharkov, donde se reportan intensos combates por la ciudad de Kupiansk. A su vez, el medio proucraniano Deep State reconoció que Rusia había recuperado casi el 60% de los territorios que habían ocupado en la región rusa de Kursk. Los avances son tan importantes que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky considera que el objetivo de Rusia es expulsarlos de Kursk y de Donetsk antes de la asunción de Donald Trump el 20 de enero y reconoce que la situación es muy difícil. Además, dijo que los ataques sobre infraestructura portuaria ponían en riesgo las exportaciones de cereales, ya que desde el pasado julio 321 instalaciones habían resultado dañadas en Odessa. Y ante la necesidad de ralentizar el avance ruso, Estados Unidos aprobó el envío de minas antipersona, lo que generó una gran polémica, ya que se sabe que más del 80% de las víctimas de estas armas son civiles. La administración de Joe Biden fue criticada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y por la coalición antiminas, que calificó de indignante la decisión de Washington. Asimismo, continúan los bombardeos a ambos lados. Solo en la noche del domingo, Rusia comunicó que había derribado 25 drones sobre 4 de sus regiones, y Ucrania aseguró que interceptó 50 de los 73 drones lanzados por Rusia. Por último, Rusia mostró imágenes de un ex soldado británico capturado en Kursk, afirmando que luchar con Ucrania había sido una idea estúpida. El joven, de 22 años, es el 7º británico capturado por Rusia. Según varios informes, Ucrania está perdiendo terreno en la provincia rusa de Kursk y un alto funcionario militar ucraniano
afirma que se ha perdido más del 40% de las tierras conquistadas. Rusia desplegó decenas de miles de tropas en Kursk después de que las fuerzas de Kiev lanzasen su incursión, sorprendiendo a Moscú 2 años y medio después de su invasión a gran escala de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que el objetivo del presidente ruso Vladimir Putin era expulsar a las tropas de Kiev antes del 20 de enero del próximo año. Las autoridades rusas han publicado imágenes de los residentes de Kursk que regresan a la zona y las fuentes oficiales ucranianas dicen que más de 120.000 civiles fueron evacuados después de la incursión de Ucrania en la región en agosto. Además, Zelensky afirma que hay hasta 11.000 tropas norcoreanas en la zona. La semana pasada se produjo la escalada de hostilidades más significativa que Ucrania haya presenciado y marca un nuevo capítulo en la guerra de casi 3 años, uno de ellos teñido de incertidumbre y miedo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado que 321 instalaciones portuarias han resultado dañadas por los ataques rusos desde el pasado mes de julio, lo que ha suscitado dudas sobre la eficacia con la que puede transportar su grano. En Rusia, el gobernador de Kursk informó en su canal de Telegram que las defensas aéreas destruyeron 7 misiles ucranianos durante la noche del domingo sobre la región. Rusia aseguró haber capturado a un mercenario británico que identificó como James Scott Rice, que estaba luchando con el ejército ucraniano en la región rusa de Kursk. Y la tensión entre Rusia y la OTAN continúa condicionando los procesos electorales de Europa del Este. Y cada vez se nota más el cansancio al apoyo a Ucrania y el miedo de que las potencias occidentales los terminen arrastrando a una guerra mundial. Eslovaquia fue de los primeros en elegir un gobierno que pedía la vuelta a la neutralidad, adoptando una postura parecida a la del mandatario húngaro Viktor Orbán, por lo que fue catalogado de prorruso. Moldavia reveló en las últimas elecciones que está dividida a la mitad entre quienes pretenden unirse a la Unión Europea y quienes prefieren acercarse a Moscú. En Georgia ganó un partido que llamaba a evitar la ucranización, advirtiendo que la confrontación con Rusia los podría llevar a la guerra y a la destrucción. Y ahora el conflicto repercutió en las elecciones rumanas. Ningún candidato tenía posibilidades reales de ganar en la primera vuelta, pero se esperaba que pasaran al balotaje el primer ministro socialdemócrata Marcel Ciolacu y la derechista Elena Lasconi. No obstante, el mandatario terminó quedándose afuera por 700 votos de diferencia y en el primer puesto quedó el prorruso Kalin Georgescu, que aparecía muy lejos en las encuestas y sorprendió con un discurso ultraconservador y religioso, en el que además promovía la neutralidad como condición necesaria para la estabilidad social y económica. Y tras conocer los resultados, Georgescu consideró que su victoria había sido un pedido de paz. Poco después, cientos de personas se manifestaron contra el vencedor, con cánticos contra Putin, por lo que Georgescu salió a negar que tuviera vínculos con Rusia. Una campaña feroz en TikTok ha sido clave para él, para captar el voto joven. Su nombre, Kalin Georgescu. Las encuestas no le daban más de un 5% en el conteo de papeletas, pero ha cuadruplicado las expectativas. Detrás hay un discurso proteccionista, de ultraderecha, religioso y prorruso, en un país que comparte cientos de kilómetros con Ucrania. El pueblo rumano ha pedido paz y lo ha pedido alto, ha dicho nada más conocer su victoria. Su cercanía a figuras como Putin o Viktor Orbán encaja con sus críticas a la OTAN. Nu există est sau vest, există doar România și pacea poporului nostru. Stabilitatea noastră economică și socială vine dintr-o neutralitate absolut necesară. En segunda vuelta, el 8 de diciembre, se verá las caras con la actual líder de la oposición y candidata de centro-derecha, Elena Lasconi. Ahora mismo le separan 4 puntos. Su impulso ha sido el voto extranjero y ha remontado ante el todavía primer ministro Marcel Ciolacu. Los rumanos han demostrado que no quieren un gobierno socialdemócrata. Ha sido una moción de no confianza, celebra. El propio Ciolacu ha sido el gran perdedor en las urnas. En el poder desde el año pasado, era el favorito este domingo y ni siquiera tendrá opción de luchar en la votación final. Por encima de los resultados están los rumanos, independientemente de sus elecciones políticas, se resigna. Entre los retos del que salga elegido estarán la gestión de la guerra en el país vecino o tratar de contener la inflación. Rumanía es el país más pobre de la Unión Europea y desde hoy otro más que podría completar el giro a la ultraderecha.
Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la cancelación de los juicios contra Donald Trump, de las elecciones en Uruguay y mucho más. No se vayan, ya volvemos.